interesantes y además tienen una canción muy particular. Ah, Normalmente el micrófono sí alcanza a escuchar algunos ruidos de fondo, pero se escuchan sutiles en comparación con mi voz. Entonces creo que ese día simplemente ignoré ese evento y no fue hasta que me di cuenta en la edición que pues me cayó en gracia. Y bueno, no sé si ustedes se concentran mucho en lo que yo estoy diciendo cuando leo, pero, pero pensé que estaría muy cagado que estuvieran como concentrados y de repente saliera una versión de Sergio el Bailador, pero promocionando gas estacionario. Así que, así que voy a aprovechar que ya es bastante tarde y que ya prácticamente no va a haber ruido aquí en la casa y que está lloviendo, por lo que si escuchan ruido de fondo va a ser lluvia, para grabar otra vez esta cosa. Además, voy a ver si me da tiempo de grabar otra cosa para preparar el siguiente. Estaba viendo que tenía ya como 2 meses que subí el último video y bueno, si bien, si bien depende de que tenga tiempo libre, disposición e ideas el que suba video o no, sí me gustaría hacerlo un poco más seguido. Entonces, bueno, ya sin más que decir, prosigo. Una palabra muy crucial. Si muestras esto, un hombre corregirá por sí mismo sus errores, pero mientras no consigas hacerlo, no debe sorprenderte si persiste, ya que actúa porque tiene la impresión de que tiene razón. No hace demasiado tiempo acudí al Gione, uno de los muchos teatros pequeños repartidos por los barrios de la vieja Roma. El espectáculo era una producción de Medea, la tragedia clásica de Eurípides que se estrenó en Atenas en el Festival Dionisíaco en el 431 a.C. En aquel momento, el estreno no fue demasiado bien y Eurípides quedó último en la competencia de ese año. Pero desde luego río el último, a diferencia de la obra de su rival Euforión, que ganó entonces pero ha quedado en el olvido. Medea ha sido la tragedia griega más representada a lo largo del último siglo. La noche en que asistí a la representación, la maravillosa actriz italiana Barbara De Rossi interpretaba el papel principal. Interpretar a Medea no es una tarea fácil, puesto que la actriz tiene que despertar un sentimiento de simpatía por un personaje que, al fin y al cabo, mata a sus propios hijos en venganza contra su esposo Jasón, el de los argonautas, que acaba de abandonarle por una princesa. Al final de la obra, el coro está tan impresionado, y desde luego lo estaba el público en general de Atenas, que sencillamente no podía darle un sentido a lo que estaba desarrollándose en el escenario. Muchos son los acontecimientos, providencia, muchos los asuntos sin esperanza que concluyen los dioses. Lo que esperamos no llega a ocurrir nunca. Lo que esperamos los dioses hacen que ocurra. Muchos son los acontecimientos, providencia, muchos los asuntos sin esperanza que concluyen los dioses. Lo que esperamos no llega a ocurrir nunca. Lo que no esperamos los dioses hacen que ocurra. Así han ocurrido los acontecimientos de toda esta experiencia. La interpretación de Rossi fue muy elegante, pero por supuesto gran parte del mérito recae en el brillante estudio de Eurípides sobre las fuertes y entrelazadas emociones humanas del amor y el odio. Vamos a ver previamente. Medea había ayudado a Jasón a robar el fabuloso vellocino de oro de su tierra natal, traicionando con ello a su padre y matando a su hermano. Lo hizo por amor y también para escapar de su país bárbaro e irse a una civilizada Grecia. Hay que recordar que la obra está escrita por un griego. Una de las características más intrigantes de esta obra es que se puede leer como un relato de misoginia y xenofobia. Medea es mujer y una bárbara, y como una historia protofeminista de la lucha de la mujer en una sociedad patriarcal.
Epicteto dijo: esta es la defensa que debemos plantear ante los padres que se enfadan porque sus hijos estudian filosofía. Supón, papá, que estoy en un error. Ignoro lo que es mejor y más adecuado. Entonces, si esto no se puede aprender ni enseñar, ¿por qué me lo reprochas? Si se puede enseñar, enséñame. Y si no puedes, entonces déjame aprender de aquellos que dicen que saben. ¿Para qué? Para que caigan mal y fracasen a hacer el bien porque así quiero. Le señalé que dicha conversación está bien, pero que realmente no llega al fondo de la cuestión, que no es solo afirmar que aprender filosofía te convierte en mejor persona, sino demostrarlo. Entonces Epicteto prosiguió: ¿cuál es la razón para que aceptemos una cosa? Porque nos parece que es así. Es imposible que consintamos algo que parece que no lo es, porque está en la naturaleza de la mente. Acepta lo que es verdadero y está en desacuerdo con lo que no, y se reserva la opinión en lo que es dudoso. Quizá, repliqué, pero un ejemplo actual sería más convincente para mí y especialmente para los padres de mis alumnos. Siente ahora, si puedes, que es de noche. Es imposible. Deja de lado la sensación de que es de día. Es imposible. Cuando un hombre asiente entonces ante lo que es falso, debe saber que no tiene el deseo de asentir ante lo que es falso, porque a ningún alma se le roba la verdad sin su consentimiento, como dice Platón, pero lo falso parecía cierto. Pero esto resulta intrigante, ¿no crees? La cuestión es que nadie se equivoca a propósito. Hagamos lo que hagamos, creemos que es lo correcto que debemos hacer, de acuerdo con el criterio que hemos desarrollado o adoptado para establecer la acción correcta. Más recientemente, la filósofa Hannah Arendt escribió un argumento similar en su controvertida idea de la banalidad del mal. The New Yorker envió a Arendt a cubrir el juicio de Adolf Eichmann, un teniente coronel de la SS, que había sido uno de los oficiales nazis de alto rango encargado de la logística de la llamada solución final para el pueblo judío impulsada por Hitler. Arendt escribió una serie de artículos muy polémicos para la revista sobre el juicio, que se acabaron reuniendo y publicando en su libro esencial, Eichmann in Jerusalem, A Report of the Banality of Evil. Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Parte de la controversia radicaba en la idea desarrollada por Arendt de que el mal con frecuencia es el resultado de la falta de reflexión, queriendo decir que las personas normalmente no quieren hacer el mal y desde luego no piensan en sí mismas como malvadas, pero también suelen seguir la opinión general sin un análisis crítico y de hecho, como en el caso de Eichmann, con frecuencia están convencidas de que están haciendo un buen trabajo. Ese teniente coronel estaba orgulloso por la eficiencia con la que trabajaba, sin importarle que el resultado de su labor fuera la muerte de cientos de miles de inocentes en Hungría, donde trabajaba. Encontré una grabación de la última entrevista concedida por Arendt, en las que intenta clarificar aún más sus ideas sobre la banalidad del mal. Algunas traducciones alternativas de las palabras alemanas más importantes aparecen aquí. Durante la guerra, Ernst Jünger se encontró con algunos campesinos y uno de ellos había tomado prisioneros de guerra rusos directamente desde los campos de concentración y naturalmente estaban completamente muertos de hambre. Ya sabe cómo trataban aquí a los prisioneros de guerra. El campesino le dijo a Jünger: bueno, son subhumanos, como el ganado. Mire cómo devoran la comida como el ganado. Jünger comenta sobre esta historia. A veces parece que el pueblo alemán estuviera poseído por el diablo, y con ello no se refería a nada demoníaco. Pero hay algo terriblemente estúpido, que es sinónimo de ignorante o de necio, en esta historia. Quiero decir que la historia es estúpida, por decirlo de alguna manera. El hombre no ve que eso es precisamente lo que hace la gente que está muriendo de
se están refiriendo a un concepto estoico crucial que deriva originalmente de Sócrates. Las personas no hacen el mal a propósito, lo hacen por ignorancia. Cada vez que digo esto puedo tener la seguridad de que alguien se sentirá ultrajado. ¿Cómo? ¿Estoy diciendo en serio que Hitler no era malo? ¿Cómo puedo ser tan ingenuo? O quizá albergo simpatías cuestionables. Pero como ocurre con muchos términos en filosofía, maldad e ignorancia no significan exactamente lo que esperamos. El término maldad parece invocar simplemente una categoría metafísica innecesaria. Si sencillamente lo que estamos haciendo es etiquetar a un tipo particularmente desagradable de mal comportamiento, entonces tenemos un pequeño problema, pero es bastante frecuente que cuando hablamos de maldad nos deslicemos hacia una falacia conocida como reificación, literalmente crear una cosa, que cuando hablamos de un concepto significa que le otorgamos una especie de existencia independiente, como si en cierto sentido estuviera allá afuera. Vamos a tomar la frase la maldad personificada, como en Hitler era la maldad personificada, queriendo decir que era la personificación, la encarnación física de la maldad. Pero la maldad no es una cosa que se caracterice por una existencia independiente, no tiene una consistencia metafísica, se trata simplemente de un resumen de las cosas realmente malas que hace la gente, o del carácter realmente malo que provoca que la gente haga dichas cosas. Así que en un sentido filosófico, la maldad no existe, pero sí existen las cosas realmente malas. Ahora vayamos a analizar el concepto más difícil. La idea de que las personas hacen el mal, en este sentido no metafísico, por ignorancia. En el diálogo Eutidemo, Platón pone en boca de Sócrates: solo la sabiduría es el bien para el hombre, la ignorancia el único mal. Una frase que se ha malinterpretado desde entonces. La palabra usada por Platón es amadia, que para ser preciso resulta que no significa ignorancia. El filósofo Sherwood Belangia ha escrito extensamente sobre el tema y vale la pena considerar su explicación. Belangia empieza con una conversación del diálogo de Platón, el primer Alcibíades, entre Sócrates y su amigo Alcibíades, que era un general y político ateniense con una hoja de servicios que podríamos considerar más que comprometida desde el punto de vista ético. Sócrates preguntaba: ¿y esta incertidumbre no es una prueba, como ya hemos dicho, de que no solo ignoras las cosas más importantes, sino que además, ignorándolas, quieres saberlas? Responde Alcibíades: me temo que sea así. Sócrates: oh, Alcibíades, ¿en qué estado tan miserable te hallas? No me atrevo a darle nombre. Sin embargo, puesto que estamos solos, te lo voy a decir. Estás sumido en la peor estupidez, mi querido amigo, como la acreditan tus palabras y como lo atestiguas contra ti mismo. He aquí por qué te has arrojado a la política antes de recibir instrucción. Y tú no eres el único a quien sucede esta desgracia, porque es común a la mayor parte de los que mezclan en los negocios de la ciudad, excepto unos pocos y quizá Pericles, tu tutor. Las dos palabras griegas para ignorancia y estupidez son respectivamente agnoia y amadia. Entre los atenienses, Alcibíades era uno de los más instruidos en el sentido normal de la palabra y era obviamente inteligente también en ese sentido normal. Por eso ninguna de las palabras inglesas como ignorance o stupidity describe realmente lo que intenta decir Sócrates. En cambio, Alcibíades es imprudente, se ha arrojado a la política sin la educación adecuada, queriendo decir que carece del tipo de sabiduría que deriva de ser virtuoso. El contraste que establece Sócrates entre su amigo y Pericles es especialmente esclarecedor. Pericles era un orador ateniense famoso no solo por ser culto e inteligente, sino también sabio. Eso es lo que lo convirtió en un buen político y eso es lo que le echa en falta. Trágicamente, como resulta al final, en Alcibíades. Por eso la mejor traducción de amadia debería ser falta de sabiduría, lo opuesto a Sofía, la palabra que está en la raíz de filosofía. También, Belangia añade como aclaración: agnoia significa literalmente no
razón que presume de unos logros a los que no tiene derecho. La estupidez inteligente no es una enfermedad mental, aunque es muy letal. Una enfermedad peligrosa de la mente que pone en peligro la propia vida. El peligro radica no en una incapacidad para comprender, sino en una negativa a comprender. Cualquier cura o reversión de ella no tendrá lugar a través de argumentos racionales, a través de una mayor acumulación de datos o conocimientos, o a través de la experiencia y sentimientos nuevos y diferentes. En cambio, la estupidez inteligente es una enfermedad espiritual y necesita una cura espiritual. Así que parece que amatia es una palabra crucial que falta en los vocabularios inglés y castellano. Es lo opuesto a sabiduría, una especie de desconocimiento de cómo tratar con los seres humanos, y tiene como resultado acciones terribles perpetradas por seres humanos que en otros aspectos son perfectamente funcionales e inteligentes. Más aún, a las personas caracterizadas por la amatia no se les puede persuadir simplemente con argumentos razonados, porque comprenden el argumento, pero tienen una deficiencia crucial en su carácter que, como nos han demostrado los estoicos, se ha desarrollado a lo largo del tiempo con una combinación de instintos, influencias ambientales, especialmente la orientación de la familia, y la razón. Si algo va mal en los primeros estadios del desarrollo de una persona, es difícil que la razón por sí sola consiga rectificar la amatia resultante en un estadio más avanzado de su vida. Esto nos lleva finalmente de vuelta con Medea. Epicteto recordó lo que Eurípides hace decir a Medea: conozco muy bien los males que pretendo hacer, pero la pasión desborda lo que me indica el buen juicio. Epicteto añadió: aquí ella considera que la gratificación de la pasión y la venganza que se cobra de su esposo le resulta más provechoso que salvar a sus hijos. Sí, repliqué, pero está claro que se engaña. Entonces, ¿por qué te indignas con ella? Porque, mujer desgraciada, resulta engañada en el tema más importante y se ve transformada de ser humano en serpiente. Por el contrario, ¿por qué no sientes lástima por ella, si quieres sentir algo? Como sentimos lástima por el ciego o por el cojo, así debemos sentir lástima por los que están cegados o cojos de sus facultades más soberanas. Diré que el hombre que recuerda esto no se enfadará con nadie, no se indignará con nadie, no denigrará a nadie, no acusará a nadie, no odiará ni ofenderá a nadie. Se trata de un análisis profundo y asombroso de la condición humana. También muestra el grado de compasión que la opinión popular asocia mucho más con el cristianismo, por ejemplo, que con el estoicismo. Pero aún así, el que está hablando es Epicteto, el esclavo convertido en maestro. Medea sabía que estaba mal hacer sufrir a sus hijos para castigar a Jasón, pero la emoción, la de la venganza, no la razón, la empujó a actuar como lo hizo. Epicteto aconseja piedad, no indignación o rabia como la actitud adecuada hacia Medea, porque no es mala, tenga el significado que tenga la palabra, sino una persona que carece de algo importante, como una persona tullida, la misma palabra que utiliza Epicteto para describir su propia condición. En concreto, Medea carece de sabiduría y está afectada por la amatia, esa especie de desconocimiento que provoca que las personas normales establezcan juicios poco razonables sobre ciertas situaciones, que las conducen a cometer actos que los observadores perciben como horribles. Si interiorizamos esta actitud estoica o sus equivalentes en el budismo o el cristianismo, no nos enfadaremos o indignaremos con nadie. No habrá nadie a quien injuriemos, acusemos, odiemos o ofendamos. Considero que el mundo resultante resultaría significativamente mejor que en el que vivimos actualmente. Epicteto sigue reflexionando sobre las razones por las que piensan que las personas como Medea son figuras tan trágicas. Cada error implica un conflicto, porque como quien yerra no quiere equivocarse sino hacer lo correcto, sencillamente no está haciendo lo que desea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el ladrón? Lo que satisface su interés. Entonces, si el robo va en contra de su interés, no está haciendo lo que desea. Pero a toda alma racional, por naturaleza, no le gusta el conflicto, y por eso mientras un hombre no entienda que está en conflicto, no existe nada que pueda evitar que cometa actos conflictivos, pero cuando lo entiende, la más fuerte necesidad le obliga a abandonar el conflicto y evitarlo. Es decir, Medea no quería equivocarse, sino que simplemente estaba convencida de que estaba
estaba haciendo lo correcto. Estoy seguro de que Epicteto argumentaría que lo mismo era válido para Eggman, a pesar de la enorme diferencia entre Medea y él por las circunstancias, las razones aparentes para actuar y los resultados finales. Los psicólogos modernos han descubierto un fenómeno pertinente conocido como disonancia cognitiva, una condición que fue descrita por primera vez por el psicólogo Leon Festinger. La disonancia cognitiva es un estado psicológico muy incómodo que tiene lugar cuando alguien es consciente del conflicto entre dos opiniones que cree que son igualmente ciertas. A las personas no les gusta experimentar la disonancia cognitiva, de la misma forma que Epicteto decía que a la gente no le gusta estar conscientemente equivocada. Por eso reduce la disonancia respaldando cualquier explicación que despliegue lo que cree que son buenas razones para llegar a una opinión sensata, aunque para los demás dichas razones y juicios puedan parecer racionalizaciones obvias e incluso absurdas. En el siglo VI a.C., Esopo describió deliciosamente esta situación en su famosa fábula de la zorra y las uvas. La verdad incómoda es, una vez más, que las personas que sufren de disonancia cognitiva no son estúpidas ni ignorantes. Conozco a muchos individuos inteligentes y muy cultos que, aún así, rechazan la teoría de la evolución de Darwin, una de las teorías científicas mejor establecidas de todos los tiempos. Tienen que rechazarla porque parece que se encuentra en un conflicto irreconciliable con la Biblia, el punto de referencia de toda su vida como cristianos devotos. Si llegamos a la conclusión de que o Darwin tiene la razón o la palabra de Dios es verdadera, entonces es perfectamente natural e incluso irracional. Racional para algunos elegir a Dios y no a Darwin. Epicteto no se habría sorprendido, ni debería haberme sorprendido yo cuando me encontré por primera vez cara a cara con creacionistas fundamentalistas. Pero en aquel momento yo era mucho más joven y quizá menos sabio. Como ha observado el escritor Michael Shermer, cuanto más inteligente es una persona, mucho mejor es en la racionalización de las fuentes de sus disonancias cognitivas. Los teóricos de las conspiraciones, por ejemplo, con frecuencia son brillantes al explicar lo que los demás perciben como agujeros enormes en sus teorías de cómo funciona realmente el mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una vez más, en este aspecto puede ayudarnos la investigación psicológica. Sabemos que la mejor manera de ayudar a los estudiantes para que cambien su punto de vista conceptual sobre las soluciones científicas es aumentar a propósito sus disonancias cognitivas hasta que se sientan tan incómodos que buscarán por sí mismos más información y nuevas fuentes para resolver el conflicto. Esto, por supuesto, no siempre es posible. Dudo que hubiera tenido éxito con Medea o con Eggman, pero la noción nos proporciona una buena comprensión de lo que está pasando y de qué se puede hacer con ello, si es que se puede hacer algo. Aún así, me preocupa el mismo tipo de cosas que le preocupaba a los críticos de Hannah Arendt. La idea de la banalidad del mal, de la amadia, no está peligrosamente cerca de convertirse en una excusa para los comportamientos terribles. En última instancia, no nos anima a responder pasivamente al mal. Como es natural, Epicteto también tomó en consideración este aspecto. Alguien te injurió, hay que dar las gracias por no golpearte. También te golpeó, hay que dar las gracias por no herirte. Te hirió, hay que darle las gracias por no matarte. Porque cuando o en qué escuela aprendiste que el hombre es una criatura amable y sociable y que hacer el mal por sí mismo provoca un gran daño en quien lo practica? Entonces, si no lo aprendiste o no estás convencido de ello, ¿por qué no ibas a seguir lo que parece ser de tu interés? Si esto no le suena a poner la otra mejilla, no sé qué podría hacerlo. Pero Epicteto no se detiene aconsejando aguante y paciencia, aunque ciertamente también lo hace. En realidad, realiza un diagnóstico de lo que está yendo mal. El que hace el mal no comprende que en primer lugar y por encima de todo se está haciendo daño a sí mismo, porque sufre de amadia, falta de conocimiento de lo que es realmente bueno para él y lo que es